Hoy vamos a ver lo que son los cálculos en columnas. Hay dos tipos de columnas que nosotros podemos encontrar, que serían las columnas ideales, donde la carga axial va centrada en el eje de simetría de la columna. Ahí funcionan las mismas ecuaciones que hemos trabajado, pero también tenemos otro donde la carga no está centrada, sino que es excéntrica. Esa carga excéntrica va a generar un pandeo, y ese pandeo va a generar un momento flector crítico que nos vamos a necesitar otras ecuaciones, otro modelo para analizar los esfuerzos en la columna. Listo. Aquí vemos cómo fallan las columnas. Tienen dos tipos de falla. La falla por compresión, típica falla, fuerza sobre área, que genera un esfuerzo, el cual supera el límite del material. O la falla, aquí tenemos lo que es la falla por pandeo. En la falla por pandeo, simplemente que la viga se va a deflectar y hay una forma de que cómo se deflecte. Listo. Entonces, ¿cómo funcionaría una viga? Una columna. La columna funcionaría como un elemento en el cual, digamos, en el centro hay una articulación y un resorte. ¿Por qué? Porque cuando la carga va a ser excéntrica, va a tratar de que de inclinar la columna, pero como la columna se encuentra hacia un lado, va a haber como una fuerza restitutiva que trata de que de mantener a la columna en su posición. Es como que la fuerza al estar excéntrica trata de doblar la columna, pero la misma columna tiene que internamente trata de mantener su lugar. ¿Listo? Y de ahí nos va a surgir que las fuerzas se van a transformar en que una fuerza y un momento, que se va a hacer momento flector dentro de qué, dentro de la columna. Listo. Aquí tenemos cómo se ve la ecuación diferencial que describe las fuerzas dentro de una columna. Serían las fuerzas aquí, las de flexión dentro de la columna sería igual a qué, a un momento entre el módulo de elasticidad por I. Esto es similar a lo que nosotros vimos cuando vimos deflexión. Cuando vimos deflexión, una viga se manejaba esto. Solo que ahora en la columna podemos decirle que es cambiar los momentos. ¿Por qué? Por la fuerza P y la distancia Y, donde Y sería la distancia que es la que estaríamos analizando con respecto a la altura de la columna. Sería cualquier punto de altura Y de la columna. Listo. De ahí nosotros podríamos despejar esta ecuación igual a 0, igualando a 0 de este otro lado, y integrar para hallar las ecuaciones de los esfuerzos en la columna. Listo. Entonces aquí tenemos la primera ecuación, que es la ecuación de la carga crítica. La fuerza crítica, la cual la columna va a generarse, ¿qué? Pandeo, en la cual la columna se nos va a doblar. Listo. Entonces tenemos que la presión crítica va a ser igual a ¿qué? A pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por la inercia entre la longitud al cuadrado, que sería la longitud de ¿qué? Entre apoyos. Bueno. Y aquí tendríamos lo que sería el esfuerzo crítico. El esfuerzo crítico también lo podríamos tomar como pi al cuadrado por el módulo de elasticidad entre ¿qué? Esto que está aquí se llama relación de Beltès. Ya. Esta relación de Beltès es que la longitud entre el radio de giro. ¿Pero qué es el radio de giro? La raíz cuadrada del momento de inercia entre el área. Listo. Entonces nos estaría viendo que, por ejemplo, si nosotros duplicamos la longitud, la carga se va a multiplicar porque nos va a dar un esfuerzo por 4. ¿Por qué? Porque esto está al cuadrado. Lo mismo que si es por 3 sería por 9. Aquí lo que tenemos es la envolvente de estabilidad. ¿Qué es envolvente de estabilidad? Bueno, nosotros calculando la relación de Beltès de acuerdo a la curva del material podemos encontrar un punto donde la relación longitud y geometría de la columna nos va a decir que hay un punto donde él falla como una estructura de compresión, como un ensayo de compresión puro, donde falla por fuerza sobre área, y de otro donde fallar por pandeo. ¿Ya?
entonces vamos a tener que las columnas fallan de dos formas: por compresión normal y por pandeo, que fue la ecuación crítica que vimos. Aquí podemos ver en la esquina de arriba un diagrama de la envolvente estabilidad para un material real, y vemos que a una relación de Esbeltest de 89, por debajo fallará por compresión y por encima, miren que el esfuerzo cae. ¿Por qué? Por la relación de Esbeltest. Aquí tenemos un ejemplo de una columna articulada de 2 metros de longitud, con una sección cuadrada que tiene que hacerse en madera, suponiendo un módulo de electricidad de 13 gigapascales y un esfuerzo permisible de 12 megapascales, usando un factor de seguridad de 2.5 para calcular la carga crítica de pandeo de Euler. Determine el tamaño de la sección transversal si la columna debe soportar A una carga de 100 kN y B una de 200 kN. Bueno, nos dicen que para el pandeo tendremos que usar un factor de seguridad de 2.5. Entonces lo primero es calcular esas cargas. Sería 2.5 kN, 2.5 por la carga que son 100 kN, eso me da 250 kN. Bien. Ahora, ya este sería ¿qué? Mi carga crítica, P crítico. Pero yo quiero saber es la geometría. ¿Cuál es el valor que me da la geometría? El que me da la geometría es el I, el momento de inercia. Listo. Entonces yo tengo que despejar mi momento de inercia. Yo tengo que mi momento de inercia es igual a, sería P crítico por L al cuadrado sobre pi al cuadrado por E. Listo. Entonces tengo la carga crítica, tengo la longitud y tengo estos dos. Entonces me daría 250 por 10 a la 3 newton por L, que sería 2 metros al cuadrado, sobre pi al cuadrado por E, que sería 13 por 10 a la 9 pascales. Listo. Haciendo este cálculo tenemos que el momento de inercia es de 7.79 por 10 a la menos 6 metros a la 4. Listo. Ahora ya yo tengo mi, pero como calculo la geometría de ahí, bueno, como tenemos que es un cuadrado y tenemos que I es igual a un doceavo de base por altura, pero la base y la altura en el cuadrado son lo mismo que el lado, yo tengo que I es igual a un doceavo de el lado a la 4. Entonces, despejando ese lado, me queda que es igual a ¿qué? Raíz cuarta de 12 veces I. Entonces, vamos a calcularlo, sería raíz cuarta de 12 por 7.79 por 10 a la menos 6 metros a la 4. El lado me está dando ¿qué? 0.0983, que eso serían 98.3 milímetros. Aproximadamente, pues un madero de ¿qué? De 100 milímetros, para cerrar el número. Bueno, entonces vamos a calcular el esfuerzo. Ya aquí calculamos el pandeo, nos da que 100 milímetros alcanza. Vamos a ver entonces si resiste ese ¿qué? El esfuerzo normal y que no pase los 12 megapascales. Entonces vamos a ver. Sería fuerza, que sería 100 kilonewton. Aquí no usamos el factor de seguridad porque el factor de seguridad era ¿para qué? Para la carga crítica de pandeo de Euler. Entonces, aquí para el esfuerzo normal simplemente 100 kilonewton sobre el área, pero el área sería 100 milímetros, que es 0.1 en metro al cuadrado. Y esto me va a dar 10 megapascales. Listo. Bien. Entonces, si cumple, porque 10 megapascales es menor que 12 megapascales. Listo. Entonces tenemos que la primera
resiste. Ahora vamos a ver con una carga de 200 newton. Listo. ¿Qué es lo que nos estaría cambiando? Nos estaría cambiando la carga crítica. ¿Cuánto sería la carga crítica ahora? Ahora la carga crítica sería 200 kilonewton por 2.5, que sería el factor de seguridad. ¿Cuál es el factor de seguridad? Aquí nos daría, vamos a quitar aquí, ahí está, nos daría por 200, eso da 500 kilonewton. Entonces aquí tendríamos 500 kilonewton. Vamos a ver cuánto nos da esto. Nos da 1.5 por 10 a la menos 5 metros a la 4. 1.558. Dejarlo ahí. Listo. Ahora tengo que hacer lo mismo. Momento de inercia, ya teniendo mi momento de inercia es igual a que un doceavo de L a la 4, entonces tengo que el lado es igual a la raíz cuarta de 12 por 1.5 por 10 a la menos 5 metros a la 4, y eso me va a dar 0,1695, esos son 169,5 milímetros, aquí está en metros. Bien, ahora vamos a calcular con esa el área, el esfuerzo en fuerza sobre área. Listo, entonces serían 200 kilonewton sobre el área, que serían 0,1695 al cuadrado. Listo, para que esto quede en metros cuadrados, kilómetros sobre metro cuadrado. Esto nos da 14,62 megapascales. Y aquí sí tenemos un problema, porque él no debía pasar los 12 megapascales. Entonces aquí ya cumple el factor de seguridad para el pandeo, pero no para la carga normal. Entonces tendríamos que hallar nosotros nuestras dimensiones de estaría aquí, y estaría aquí sería igual a ¿qué? A la fuerza sobre el esfuerzo, lo que me daría 200 kilonewton sobre 12 por 10 a la 3 kilopascales, para que queden kilos se me cancelen, y esa área me daría en 16,67 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ahora simplemente calculo el lado con la raíz de eso. Vamos a ver, 16,67 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Eso da 0,12991, que esos son 129, aproximadamente 130 milímetros. Y ese se asegura de que cumple este y que cumple este, incluso por más de 2.5. Y ahí terminamos ese punto. Bien, aquí tenemos una columna de aluminio de longitud L y sección transversal rectangular, que tiene un extremo fijo en B y soporta una carga céntrica en A. Dos placas lisas y redondeadas restringen el movimiento del extremo en A en uno de los planos verticales de simetría de la columna, pero le permite moverse en el otro. A. Determine la relación AB de los lados de la sección transversal correspondiente y el diseño más eficiente contra el pandeo. B. El diseño de la sección transversal más eficiente para la columna si nos dan la longitud, el módulo de elasticidad, la carga y un factor de seguridad. Listo. Vamos a comenzar hallando esas longitudes equivalentes. Entonces, si ven, de este plano, él va a tener unas restricciones que me lo van a generar estos dos elementos, y él aquí se va a comportar como una articulación. Listo. Entonces va a tener un ¿qué? Una longitud equivalente de 0.7.
mientras que en el otro plano va a ir libre y va a actuar como una viga en voladizo libre con una longitud equivalente de 2 veces L. ¿Ya? Ahora lo que hay que hacer es calcular la relación de Beltrés. Para eso necesitamos ejes, pero van a haber también dos ejes, un eje 1 y un eje 2. Uno donde la sección transversal va a ser AB y uno donde la sección transversal va a ser AB. Y como saben, estos tienen momentos de inercia diferentes, aunque el área sea la misma, el área sería A por B, uno tendría momento de inercia, un doceavo de B por A a la 3 y otro tendría un momento de inercia, un doceavo de A por B a la 3. Lo que nos daría dos relaciones de Beltrés, donde tendríamos primero para eje, vamos a tener un eje 1, donde va a ser, recuerden que eje es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de I sobre A, o sea, la raíz cuadrada de un doceavo de B por A a la 3 sobre AB. Este se cancela y nos va a quedar raíz cuadrada de un doceavo de A al cuadrado, que esto es A sobre raíz de 12. Listo, tengo una fracción aquí. Bien, listo. Y para el otro caso, como se intercambian, nos quería que R2 sería B sobre raíz de 12. Listo. Entonces vamos a armar nuestras dos relaciones del Beltrés. Vamos a tener una relación del Beltrés 1, que sería 0.7L sobre, aquí está lo importante, para la relación de 0.7L, que es la donde esto es una base y esto es una viga en voladizo, mi sección transversal aquí, el que va a estar de altura va a ser A, o sea que este 0.7L va a ser entre A por raíz de 12. Y el 2 va a ser 2L sobre, donde va a estar en voladizo, la sección transversal va a ser, la sección va a ser B, la altura, que es la que está en voladizo, se mueve así por el voladizo, para acá y para acá, ahí la altura de la sección transversal es B, que es la que está en la red, entonces va a ser B sobre raíz de 12. Listo. Y entonces ahí tengo las dos relaciones. Ya. Listo. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo, para que un diseño ideal, vamos a borrar lo que no aquí, idealmente yo no tendría que desperdiciar que la relación de Beltrés sea la misma para los dos lados. Es decir, yo ahora vamos a igualar las relaciones de Beltrés para ver cuánto es la diferencia entre las dimensiones que te necesitaría de un lado y de otro. Listo. Entonces tendría que 0.7L sobre A raíz de 12 es igual a 2 veces L sobre B raíz de 12. Listo. Entonces aquí haciéndolo rápidamente yo tengo que A sobre B es igual a, todas estas S le cancelan, las raíz de 12 se cancela y me queda 0.7 sobre 2. Lo que me da que A es igual a 0,35 B. Listo. Ya tengo mi relación entre A y B. Ahora lo que me interesaría sería calcular el esfuerzo teniendo en cuenta los datos que me dan. Bueno, entonces, ¿cómo sería el esfuerzo? Ahí tenemos la ecuación de esfuerzo. El esfuerzo es,
crítico es que, no es que datos me dieron la P crítica, me dieron la longitud y me dieron el módulo de elasticidad. O sea que simplemente reemplazan estas ecuaciones. Listo, entonces vamos a reemplazar el primero. Vamos a hacer un crítico es P sub CR sobre A. Listo. Entonces, yo tengo que el área va a ser ¿qué? Tengo la carga crítica, tengo el esfuerzo. Vamos a ver. Tengo que la carga crítica serían 5 kips. Y tengo que el área sería A por B. Pero, ¿qué es A? 0.35B. Eso era 0.35 B al cuadrado. Listo. Por otro lado, puedo usar la otra ecuación. Que sigma crítico es igual a pi al cuadrado por E. ¿Cuánto es E? 10.1 por 10 a la 6 PSI sobre ¿qué? Esta relación de Beltes que tengo yo aquí. Listo. Bien. Entonces, yo simplemente voy a reemplazar. Tendría pi al cuadrado por E y aquí tendría L sobre R. ¿Cuánto es la longitud equivalente? Bueno, vamos a calcularlo entonces con respecto a B. Con respecto a B, la longitud equivalente sería ¿qué? Sería, aquí tendríamos longitud equivalente con respecto a B, serían 2L sobre R, que serían sobre 2 por 20. Pero esto aquí es dividiendo, no estoy multiplicando. A sobre raíz de 12 y B sobre raíz de 12. Entonces sería 200, sería 20, que es la longitud, por 2. Entonces vamos a ponerlo de nuevo aquí. Ahora sí. Bien. Sería. Longitud equivalente es ¿qué? La longitud equivalente es 2 por la longitud que es 20 sobre B. ¿Por qué? Entre raíz de 12. Este raíz de 12 pasa para arriba y me queda 2 por 20 por raíz de 12 sobre B. Esto que está aquí me da 138,6 sobre B y todo esto va ahí al cuadrado. Listo, entonces ahora este crítico con este crítico lo igualo y seríamos lo mismo que igualar esto con esto. Ahora para tener espacio otra vez. Listo. Entonces tendríamos que pi al cuadrado por 10.1 por 10 a la 6 PSI sobre 138,6 sobre B al cuadrado. Esto es igual a 5 kips, o sea 5 por 10 a la 3 PSI sobre 0,35B al cuadrado. Listo, entonces tendríamos esto queda al cuadrado, el B queda al cuadrado, queda dividiendo, pasa acá arriba y me quedaría B al cuadrado por 0,35, quedaría acá por B al cuadrado, me daría B a la 4.
organizar aquí. Bien. Este B pasa para acá y este que está abajo pasa para arriba. Esto queda al cuadrado y esto al cuadrado. Distribuyo el cuadrado. Me queda aquí al cuadrado y aquí al cuadrado. Entonces, esto tengo que es B al cuadrado con el otro B al cuadrado me da B a la 4. Igual aquí queda 5 por 10 a la 3 PSI por 138,6 al cuadrado sobre pi cuadrado por 10.1 por 10 a la 6 PSI por 0,35. Listo. Entonces yo tengo que saco esto, le saco raíz cuarta, le saco raíz cuarta, se me cancela B y B lo tengo que es, ¿cuánto da B? 1,62 pulgadas. Entonces A sería 0,35, por eso da 0,567 pulgadas. Y así es como se resuelve este ejercicio. Ahora, siempre hay que tener en cuenta que si va a haber puede haber un eje que sea más débil que el otro de acuerdo a la carga y a la excentricidad. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una excentricidad? Esa carga excéntrica va a generar un momento y ese momento va a ayudar a que se aumente el pandeo. Y ese aumento del pandeo va a generar que la carga crítica, la excentricidad sea mayor, y eso va a generar un mayor momento y se va a crear una mayor carga neta sobre la columna. Listo. Eso es el círculo de retroalimentación que le explica. La carga excéntrica genera un momento flector genera una deflexión, esa deflexión hace que se vuelva aún más excéntrica la carga, y esa carga que está aún más excéntrica va a aumentar el momento y va a aumentar la excentricidad. Listo. Y aquí tenemos la fórmula de la secante, que es la fórmula que nos describe esa carga máxima cuando hay una excentricidad, y va a depender de precisamente ese que está ahí. Ese que está ahí es el E de la excentricidad, que es la excentricidad que va a haber entre el centro geométrico. Digamos, si yo tengo una viga como esta y este es mi centro geométrico, pero mi carga no va por ese centro geométrico, sino que está desfasada acá. Ese desfase E es la excentricidad. Listo. Los demás son los datos que conocemos: la longitud gradiente, el eje, y ahora se introduce esta ecuación. Listo. Aquí tenemos el mapa de la secante. El mapa de la secante lo que nos va a indicar es qué tanto está afectando la relación de Beltès con la caída con la carga permisible. ¿Para qué? Para diferentes valores de excentricidad. Mira, aquí está excentricidad 0, es la gráfica que le habíamos mostrado antes. Pero si la excentricidad empieza a aumentar, mira que ya ni siquiera llega a ver esa zona donde no afecte el bandeo, sino que el bandeo afecta ya directamente a la viga. Aquí tenemos las ecuaciones que maneja, que son las ecuaciones de la curva de la secante. Y ven, aquí están los Y máximos. Y hay dos soluciones para esa ecuación. Vamos allá, los Y máximos por esta ecuación o por esta otra. Si bien que aquí usamos una relación entre la fuerza y la fuerza permisible y la crítica, y acá una entre la fuerza y el módulo de elasticidad por la inercia. Y vemos cómo tienen dos soluciones al final.
Y al final nosotros tenemos esta ecuación que es como la integración de estas para despejar esto, que es la fuerza sobre área. Listo. Y de aquí la podemos resumir a la ecuación que tenemos acá. Aquí también tenemos lo que les expliqué para la excentricidad. Cuando la excentricidad no hay, aquí se nos presenta una línea y se nos da la curva de esfuerzo que vimos anteriormente y el pandeo se va por acá. Pero cuando la carga tiene un grado de excentricidad, enseguida nos afecta el pandeo de una. ¿Ya? Estos son gráficas reales para materiales, unas en PSI, en KSI y otras en megapascales. Aquí tenemos el marco de diseño para columna. Entonces lo primero que hay que ver es, la carga está perfectamente centrada. Sí, uso todo lo que ya hemos visto hasta ahora. La carga no está centrada, que es lo más realista. Se determina la excentricidad, se aplican las fórmulas secantes, se hallan los esfuerzos máximos y se confirman los factores de seguridad. Listo. Bien. Aquí tenemos un ejemplo. La columna informe AB consta de una sección de 8 pies de tubo estructural cuya sección se muestra en A. Usando la fórmula del Euler y el factor de seguridad de 2, halla la carga céntrica permisible para la columna y el correspondiente esfuerzo normal B. Si la carga permisible se halla en la parte A, se aplica como se muestra en un punto a 0.75 pulgadas del eje de geometría de la columna, determine la deflexión horizontal del extremo superior de la columna y el esfuerzo normal máximo de la columna. Considere E igual a 29 por 10 a la 6 PSI. Y aquí nos dan todos los datos. Listo. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Listo. Lo primero es hallar lo mismo, las longitudes equivalentes. ¿Cómo está eso? Apoyo fijo voladizo, tengo que L equivalente es igual a 2 por L. Listo. Ya tengo mi L equivalente. Bien. Y lo primero que nos dice es que hallemos la carga crítica normal, como si estuviera centrado, que es lo que nos muestran aquí en el punto A, que está centrado. Vamos a ver, ahí tendríamos que la carga crítica sería que ahí tenemos la fórmula, pi al cuadrado por E a la I sobre el longitud equivalente al cuadrado. Sería pi al cuadrado por E, que cuánto era E, nos dieron que era 29 por 10 a la 6 PSI por I, que nos dan aquí 8 in a la 4 sobre la longitud equivalente. Pero ¿cuánto es la longitud? Nos dicen que es 8 pies y 2. Pero la longitud equivalente sería 2 por 8, 16. 16. Pero esos son pies. Para multiplicar, para llevarlo a pulgada, tenía multiplicado por 12. Y ahora sí elevar al cuadrado. La carga crítica, entonces me queda que es toda 62.1 kips. Listo. Entonces ya yo tengo la carga crítica. Bien. Pero a mí me están pidiendo otro dato. Vamos a apuntar este. P crítico para este caso es igual a 62.1 kips. Bien. Pero ahora me están preguntando otra cosa. ¿Qué pasa si hay una excentricidad de cuánto? Estamos desfasados 0.75 pulgadas. Bien. Entonces vamos a ver cómo hacemos en este caso. Listo. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen que usemos un factor de seguridad de 2. Bueno, entonces este está bien para P crítico, vamos a tener un P permisivo. El P permitido va a ser la mitad de esto, y la mitad de 62.1 son aproximadamente 31
kips. Listo, 31 kilolibras. Bien. Y para este caso, entonces, el esfuerzo va a ser 31 entre el área, que es 3.54. Sería 31 sobre 3.54. Eso me va a dar un esfuerzo de 8.79 KSI. Listo, entonces ya yo tengo el esfuerzo para la primera parte. Ya, cuando no es excéntrica la carga. Pero ahora vamos a calcularla cuando ya hay excentricidad. Listo. Entonces, para la excentricidad vamos a utilizar la ecuación de cálculo de la excentricidad. Ya. La ecuación, mira que aquí la tenemos. Sería que Y es igual a E. Pero ¿cuánto es E? E es igual a 0,75 pulgadas, que multiplica ¿a quién? A la secante de pi medio por la raíz cuadrada de ¿qué? De P sobre P permisible. Listo. Pero aquí hay una cosa. ¿Cuánto es P permisible? Mira que yo estoy usando un factor de seguridad de 2. Eso me va a decir que mi P permisible va a ser igual a la mitad de la carga real. Entonces cuando yo divida, esto aquí me va a quedar ¿cuánto? 1 sobre 2, raíz de 1, 1, raíz de 2, raíz de 2. Esto va a quedar pi por 1 sobre raíz de 2, 2 sobre 2, raíz de 2. O bueno, lo podemos poner así. Bien. Ahora, menos 1. Y esto nos da que Y es igual a, bueno, YM. YM es igual a 0,939 pulgadas. Si la carga está a 0,75 pulgadas del centroide, eso va a generar un momento, el momento genera un pandeo y ese pandeo hace que ya la carga al final, por la misma excentricidad de la carga, no vaya a estar 0,75 sino 0,939 pulgadas. 0,939 pulgadas va a ser la distancia real a la que él va a estar pandeado. ¿Cuál? Es YM porque es el eje medio. Listo, para esa ecuación, para saber cuánto se nos desplaza este eje medio con esta fuerza, que él va a generar que se pandee y ya el eje medio no va a estar aquí, sino que va a estar acá, y esa va a ser el YM de fase del eje medio. Listo. Bien. Ahora ya calculamos lo que nos pedían. ¿Qué nos pidieron? La deflexión horizontal del extremo de la columna, o sea, la deflexión acá arriba. Bien, listo. Ahora no, vamos a calcular el esfuerzo. ¿Cómo es el esfuerzo? Simplemente hay que seguir las ecuaciones. Aquí la tenemos, que es P sobre A por 1 más E por C, donde es la excentricidad C. Todos sabemos que C es la distancia desde el centro hasta el extremo más alejado. R cuadrado por que ese R es el, ¿cómo es que se llama? El radio medio. Mira que aquí nos lo están dando también. El radio que calculamos con la fórmula recuerden que R es igual a raíz cuadrada de I sobre A.
Bueno, ese radio es el que está aquí al cuadrado y aquí nos lo están dando. Ya. Entonces, tenemos R, tenemos pi y tenemos esta relación de la carga permisible sobre la carga real, que nos da un valor de 1/medio. Listo. Entonces podemos reemplazar, vamos a ponerlo acá abajo para que nos quepa. Tengo entonces que el esfuerzo es igual a P. ¿Cuánto es la carga? La carga es la carga que teníamos. Esa carga no varía, es la misma que estaba acá, 31 kips. 31, da 31.0, bueno, 31.1 kips. ¿Sobre cuánto? 3.54 pulgadas. Que sé que es el área, que mira que nos lo están dando. Ya, ¿qué más dice la fórmula? 1 más E. ¿Cuánto es la excentricidad? 0.75 por C. ¿Cuánto es C? Mira que aquí se ve claritico, es 4. C es 2 pulgadas. Listo. Entre R al cuadrado, R nos lo dieron que era 1.5 al cuadrado. Todo esto por la secante de pi medio por esta raíz que recuerden que nos daba ¿qué? Raíz de 1 sobre 2. Listo. Cerramos y calculamos. Si nos va a dar 8.39. Y esto aquí me da signo máximo 22.22 KSI. Listo. Bien. Entonces aquí podemos ver la diferencia entre los esfuerzos. Miren que acá cuando no estaba excéntrica me daba solo 8.7 y aquí solo con 3/4 de pulgada, que son aproximadamente 19 milímetros de excentricidad de la carga en una viga. Aquí tenemos de 4 pulgadas, que eso es 10 centímetros, o sea que aquí hay 5 centímetros más o menos aproximadamente para que lo tengan mejor. Y la carga quedó aquí, casi a 2, por eso, porque la carga no quedó bien centrada, pasamos de 8.39 KSI a 22 KSI. Ya, casi el triple.